Hay un tipo de violencia que no te deja moretones, que no sangra, pero que deja cicatrices que pueden durar toda la vida. Hoy vamos a meternos de lleno en un fenómeno que pasa casi en secreto, pero que afecta a miles de profesionales. Un fenómeno que, con toda razón, podemos llamar un asesinato silencioso. Para empezar a entenderlo, hay que verlo tal cual lo que es, un proceso de destrucción. Ojo, esto no es un simple conflicto laboral, un malentendido o un jefe con un mal día. No, es una serie de ataques, de actos hostiles que se repiten una y otra vez con un solo fin: aislar y quebrar a una persona. De hecho, hay quienes lo llaman un crimen limpio. ¿Por qué? Porque no deja huellas visibles. Todo pasa en el terreno de lo psicológico, de lo no dicho, de las miradas, de los rumores. Y por eso mismo, probarlo es increíblemente difícil. Es un ataque que se libra en las sombras. Entonces, para poder combatir este crimen silencioso, lo primero es ponerle nombre y apellido. Hay que entender bien su mecánica, cómo funciona. El término técnico es mobbing o acoso psicológico laboral. El pionero en estudiar esto, H. Lehman, lo definió así: una forma de violencia psicológica que se ejerce de manera sistemática y por mucho tiempo. Y lo más importante es el objetivo. No es molestar, es aniquilar, destruir psicológicamente a la víctima. Bueno, ya sabemos qué es. Ahora la pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo esta destrucción? Vamos a desglosar, digamos, el manual de tácticas del acosador. Casi siempre, el primer campo de batalla es la reputación de la persona. Empiezan a correr rumores, se le ridiculiza delante de otros, se lanzan calumnias. La meta es clara: destruir su imagen y su credibilidad frente al resto del equipo. Luego viene la manipulación de la comunicación. Una táctica clásica es no pasar la información clave para que cometa errores y después, claro, culparla por negligente. O, algo todavía más sutil, simplemente se le deja de hablar. Se le aplica el famoso ninguneo. Se le hace invisible, como si no existiera. Y, por supuesto, los ataques van directo a su trabajo. Se le pueden dar tareas imposibles de cumplir para que fracase sí. O todo lo contrario, se le quitan todas sus funciones hasta dejarla en un limbo profesional sin nada que hacer, para que la frustración y el aburrimiento la obliguen a renunciar. Cuando uno ve todas estas tácticas juntas, se da cuenta de que no es algo casual. Es un asedio sistemático. Un ataque coordinado por todos lados: la reputación, la comunicación, el trabajo e incluso discriminación en el sueldo o en los derechos. Es literalmente una campaña de desgaste total. Cualquiera podría pensar que las víctimas de esto son personas vulnerables, con bajo rendimiento quizá, pero es aquí donde toda esta historia da un giro de 180 grados, uno que es totalmente inesperado. Vamos a ver cuál es el verdadero perfil del objetivo. Entonces, ¿quién es realmente la persona que se convierte en el blanco de estos ataques? La respuesta de verdad rompe con todos los prejuicios. Y acá está el punto clave. A las víctimas no las eligen por sus debilidades, sino, increíblemente, por sus fortalezas. Suelen ser personas con una ética de trabajo impecable, muy competentes, autónomas, carismáticas, populares. En resumen, gente que brilla. Y es esa luz, irónicamente, la que las convierte en un blanco. Esto nos lleva de cabeza a la siguiente pregunta. Si la víctima es brillante, ¿qué pasa por la mente del acosador? Para entender el porqué de este comportamiento, tenemos que desenmascarar el mecanismo psicológico que lo mueve. El psicólogo Alfred Adler le puso nombre a esto hace ya mucho tiempo: complejo de superioridad. Pero ojo, no es lo que parece. No se trata de que la persona de verdad se sienta superior. Es todo lo contrario. Es una fachada, un mecanismo para compensar y esconder sentimientos de inferioridad muy profundos. Es como ver la cara y la cruz de una misma moneda. Por fuera, lo que vemos es un comportamiento arrogante, una necesidad de dominar a los demás. Pero por dentro, lo que realmente hay es una inseguridad brutal y un miedo terrible a que los demás descubran que se siente inferior o un fraude. Y esta idea no es pura teoría psicológica. Un usuario en Reddit lo resumió de una forma brillante al describir una experiencia parecida. Dijo: sufran del síndrome del impostor y se desquitan con otros. Es una observación que da justo en el clavo y conecta la teoría con la realidad del día a día. Muy bien, ya entendimos el cómo y el por qué. Ahora volvamos a las consecuencias de este crimen silencioso, porque el costo humano es sencillamente devastador. El acoso constante somete a la víctima a un estado de alerta que nunca para.
Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué le pasa al cuerpo y a la mente cuando ese estado de alerta, ese estrés, se vuelve crónico? Pues el cuerpo entra en estado de sitio. Se inunda de cortisol, la famosa hormona del estrés, que a la larga es como un veneno. Frena la regeneración celular y suprime el sistema inmunológico. Y esto desata una avalancha de problemas, desde pérdida de memoria y fatiga crónica hasta enfermedades gravísimas como infartos o cáncer. De hecho, el cuadro clínico es tan severo que muchas veces se diagnostica como trastorno de estrés postraumático, el mismo que sufren los veteranos de guerra o las víctimas de una catástrofe, a ese nivel. Y todo esto nos lleva al dato más trágico, más escalofriante de todos, una cifra que se queda grabada: 1 de cada 5. Las investigaciones estiman que 1 de cada 5 suicidios puede estar directamente relacionado con una situación de acoso laboral. Es la consecuencia final, la más brutal. Es el asesinato silencioso, consumado. Todo este psicoterror se alimenta de una sola cosa: del silencio, de la vergüenza y del aislamiento de la víctima. Y esto nos deja con una última pregunta, una que nos toca a todos. Si el acoso necesita y crece en la oscuridad del silencio, ¿qué poder se desata cuando simplemente empezamos a hablar?